¿Qué tal, compañeros? Pues muy buenas tardes. Voy a hablar sobre el sistema político italiano. Mi nombre es Sean Rafael Aguayo Sánchez. Y bueno, para la clase de sistemas políticos comparados. Mi tema es en referencia al sistema político en Italia y todo lo que tiene que ver con ello. Trataré entonces en este sentido de hablar sobre los puntos destacados que se solicitaron por medio de la solicitud del profesor. Bueno, primero que nada voy a hablar sobre los orígenes del sistema político italiano. Lo que yo tomé, y en principio de cuentas, fue a principios del siglo XX como referencia principal, con el inicio del fascismo en la época de Mussolini. Posteriormente de esa época se da, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, otro dato histórico importante que hace referencia a la Constitución Política de 1948. La Constitución Política es un tema importante, bueno, porque trata de algunos aspectos y varias cosas interesantes que modificaron el sistema político italiano. Bovero llama a esta una de las constituciones de la época más modernas. Incluso se apoyaron de esta los que realizaron la constitución profranquista en España. Una de estas características de la Constitución apoya ideologías de las garantías individuales y los derechos del hombre. Bien, posteriormente a la Constitución de 1948 surge este periodo de inestabilidad política durante todos estos años y décadas subsecuentes. Inestabilidad política y una necesidad constante de los grupos de poder por reestructurar el sistema político electoral de partidos y en general, todo el sistema institucional de la Italia de esa época. A partir de esto, en los años de 1993, antes ya en la década de los 80, surge la necesidad de crear una profunda reforma que pueda apoyar al sistema político italiano para que se pueda dar la estabilidad, puedan hacer gobierno las coaliciones y pueda haber una representación en serio. En este sentido, surge un movimiento llamado Manos Limpias en 1993. Este movimiento, en su mayoría, está constituido por miembros de la Suprema Corte. El principal objetivo de este movimiento era aniquilar algunos puntos, algunas inestabilidades dentro del sistema político italiano, como era la corrupción. Uno de los principales consecuencias de esta reforma de 1993 culmina con el paso al original mecanismo proporcional, a un sistema prevalecientemente en sus 3/4 partes como mayoritario. Esto con referencia a esa etapa. Posteriormente, en lo sucesivo a los años de 1996 al 2001, se ha encontrado la tendencia a un funcionamiento bipolar del sistema político y a una creciente personalización de la competencia electoral. Se disponen dos importantes correctivos al sistema proporcional. En ese entendido, un premio eventual de mayoría con entidad variable que activa solo si una lista de coalición consigue más de 340 escaños en la Cámara o bien más del 55% de los puestos asignados a la circunscripción del Senado. En resumen, la primera fase de los aspectos históricos del sistema político italiano se da en la época del fascismo. Posteriormente, la Segunda República, que es la de mayor duración, entre 1953 y 1992, y lo que viene a ser esta sería la Primera República, y lo que viene a ser la Segunda República en 1993 a la actualidad. Dentro del 2006 y el 2008, ya en una fecha más actualizada para nosotros, surge nuevamente una ley electoral proporcional con premio mayoría, una barrera electoral y el objeto de evidenciar que no era idóneo solamente crear reformas sustanciales o de menores objetivos, sino una reforma profunda. Entonces, en ese entendido, en esa época también surge otra reforma que también logra avances significativos en el sistema político italiano. ¿Correcto? Esos son en parte algunos antecedentes históricos del sistema. Algunos conceptos clave para poder entender en general el sistema político italiano que creo importantes son el parlamentario, el concepto parlamentario, el representativo, el de proporción representativa, el Consejo de Ministros, el presidente del Consejo de Ministros
y un sistema multipartidista. En el caso del parlamentario, lo importante que hay que tener en cuenta es que los sistemas parlamentarios deben su nombre a un principio fundador, o sea, que es un parlamento soberano. Por tanto, los sistemas parlamentarios no permiten una separación del poder entre el gobierno y el parlamento. Lo representativo del sistema político italiano. Los miembros de la Cámara de Diputados se eligen por sufragio universal, directo y secreto. Hay que tener 18 años para poder votar en Italia. Y adicional a esto, son elegibles para esta representación todos los ciudadanos que hayan cumplido los 25 años. El Consejo de Ministros, lo importante de esto es saber que es lo equivalente al primer ministro en algunas otras entidades pues, universales o políticas, como en el caso de Inglaterra, que sí tienen un primer ministro, o en el caso de Francia, que también. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros es el que va a dirigir la política de gobierno. En este entendido, este es el jefe del gobierno del país y del gabinete, es el que elige a los miembros. Multipartidista, esto ya lo hemos entendido en algunas otras etapas, que bueno, las variaciones de multipartidista, unipartidista, etcétera. En el caso, o bipartidista, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es 2 partidos. En el caso italiano, bueno, hay más de 3 a 5 partidos. Es por eso que se cataloga de esta forma. Bueno, en promedio son 12 partidos en Italia. Como en el caso mexicano, bueno, en el caso mexicano es otra historia, sin embargo, en Italia es un multipartidismo el que se presenta. Ahora, ¿qué tipo de sistema político es? Italia es una república parlamentaria con democracia representativa, porque los miembros del Consejo se eligen por medio del sufragio universal, y lo que ya hemos llamado el sistema de partidos multipartidista. El jefe de Estado, que es el presidente, así se le conoce, jefe de Estado, este es elegido por el colegio electoral, integrado por la totalidad de senadores y diputados, por 50, y además por 58 representantes regionales. Para ser presidente de la República requieres tener 50 años de edad cumplidos. Bueno, esta es una de las características principales de ese sistema de elegir presidente, porque 50 años de edad causa interés en una persona que bueno, ya ha logrado una capacidad de gobierno y pues, de conocimientos lo suficientemente aptos al tener esta edad. Según Sartori, dice que para que este sistema sea de esta forma, bueno, dice él que puede ser que los países que salen de una dictadura no tengan ninguna otra opción que un sistema parlamentario, como es el caso de Italia. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente? Promulga leyes, nombra al presidente del Consejo de Ministros, que es lo relativo o lo análogo a lo que es el primer ministro, y el presidente del Consejo de Ministros elige a los demás miembros del gabinete, como serían el ministro de Salud, el ministro de Seguridad, equivalente, por ejemplo, en México al secretario de Salud, al secretario de la Seguridad Pública. Posteriormente, en el caso del presidente del Consejo de Ministros, este es el jefe de gobierno, ya lo he mencionado, y ahora hablando del Parlamento, este está conformado por 2 asambleas, como igual en México, por ejemplo, haciendo una comparación entre el sistema político mexicano y el de Italia, por una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. Como ya lo mencioné, los diputados y senadores se eligen por representación proporcional, con un voto universal directo y secreto. Para tener el acceso a votar hay que tener 18 años, Y bueno, un rasgo distintivo del Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, es que el presidente tiene la facultad de elegir a 5 senadores. Estos pueden venir de diferentes áreas de la sociedad, como son las artes, el sector de los científicos o de los literatos. Esto habla de una forma de elegir a los representantes, es como un poco más especializada. El periodo de la legislatura es de 5 años, pero estas legislaturas en muchos casos en la historia italiana no se han terminado, no han durado estos 5 años. El presidente tiene la capacidad de disolver el Congreso por medio del primer presidente del Consejo de Ministros, pero bueno, hay que tener antes pues una serie de debates políticos para que se pueda realizar esto. Una parte fundamental, y subrayo esta situación, este párrafo, es que el Parlamento italiano fue diseñado para ser la rama principal del gobierno y el punto central del poder institucional.
el sistema político italiano le da mucha importancia al Parlamento. Bien, ahora hablando del sistema electoral, ya sin dar acotaciones históricas referente al tema, bueno, CECIL 2019 indica que el nuevo sistema, en la actualidad en Italia, puede ser clasificado como mixto y contempla elementos tanto proporcionales como mayoritarios. En las últimas elecciones italianas se votó ya bajo el marco del nuevo sistema electoral implementado por la ley Rossetto. Este sistema electoral resultante era de base proporcional, con la presencia de un promedio de mayoría de 344 escaños, 55%, perdón, y no a la lista de no coalición que hubiera alcanzado el menos del 40% de los votos. Para la Cámara de Diputados, la previa asignación del 55% de los escaños a la lista que hubiera obtenido el 40% de los votos. El 26 de octubre del 2007, el Senado aprobó de manera definitiva la ley sobre la revisión del sistema de elección de la Cámara y el Senado, y la llamó la ley Rosatellum. El modelo electoral escogido es un modelo mixto que prevé la asignación del 36% de los escaños a un sistema mayoritario y el 64% aproximadamente a los de sistema de representación proporcional. Esto ya lo habíamos visto de igual manera, cómo es que es mayoritario y cómo es de representación proporcional. Ahora, el sistema de partidos. La inestabilidad del sistema de partidos, esto de igual manera tener en cuenta, de manera histórica, ha sido inestable su sistema de partidos. Una de las causas principales de todo el sistema político viene y es emergente del sistema de partidos. Estos, a través de las diferentes confrontaciones y coyunturas, han generado en el sistema completo pues que se dé la fragmentación y que no se logre las coaliciones necesarias para formar gobierno. En este entendido hay que tener en cuenta al Partido Demócrata Cristiano, que ha logrado la inmensa mayoría de los primeros ministros y hasta 1994 no hubo un solo gobierno que no fuera en contra de una mayoría de ministros de ese partido. Es decir, muchos de los ministros de Italia han sido emergentes de este partido y muchas de las coaliciones también han emergido de este partido. También en algunos casos se habla de un partido de carácter dominante. Por ello, algunos académicos estudiosos de la política italiana han sostenido durante años una discusión sobre cómo considerar el sistema de partidos. Y hay una postura que sostiene que se trata de un bipartidismo imperfecto. Aunque Sartori y algunos de sus discípulos, dicen y aseguran que se trata de un pluralismo polarizado porque pues, no solamente hay una confrontación constante, sino que además hay una lucha constante, un recelo de un partido con otro, lo que provoca pues, que sean confrontaciones directas todo el tiempo y que no se logre la estabilidad. Los principales retos en torno a la ideología liberal que enfrenta el sistema político italiano, entre ellos, como ya lo dijimos, un dato importante a destacar es que desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha, en la actualidad, Italia cuenta con el gabinete número 66. Es decir, los ejecutivos italianos quedaron en el cargo un promedio de 405 días, un año, un mes y 10 días. Un récord entre los países occidentales. En este entendido, uno de los retos principales que tiene es el de poder hacer asociaciones políticas que generen gobierno y estabilidad dentro de toda su estructura. La Democrática Cristiana, que es un partido político, tuvo en su interior hasta 9 fracciones contrapuestas. Por lo tanto, los gobiernos cambian en función de los equilibrios de poder entre estas fracciones, cosa que pues, es criticable debido a que si hay tanta fricción, pues poco se puede hacer por obtener gobierno. El sistema político formado por muchos partidos dificulta la generación de coaliciones. Por ejemplo, las últimas elecciones legislativas italianas, de 11 partidos divididos en 3 coaliciones, persiguieron la representación parlamentaria. Lo que hace esto en términos reales y generales es que si tienes un sistema político de este tipo, pues no solamente dificulta los progresos políticos, sino también los económicos al no haber estabilidad. Entonces, en torno a las características poliberales, ese es un reto que tendría que tener en cuenta el sistema. Y que se sabe que está atendiendo, sin embargo, pues aún le falta un gran camino por recorrer. Los elementos posliberales. En la parte de los elementos posliberales, la pregunta que se hace sustancialmente es
¿Cuáles son los grupos de interés preponderantes? Las asociaciones civiles y las ONGs que se encuentran dentro del sistema político, aunque no directamente, sí lo hacen indirectamente, formando parte de algunos movimientos que dirigen el pensamiento de todos los electores y de los ciudadanos en general. Bueno, en este sentido podemos ver que dentro de la Italia hay pues muchas confrontaciones distintas. Hay grupos de poder religiosos, algunos grupos de poder también comunistas, y en este entendido pues hay zonas blancas, hay zonas de extrema derecha que están en constante pues confrontación. Dentro de las principales confrontaciones están el sistema de partidos, las coaliciones de gobierno y la rigidez que persiste en la hostilidad, lo que provoca elecciones anticipadas e incertidumbre económica. Ya habíamos dicho que hay partidos políticos, que logran hacer acuerdos y que se llevan bien en términos pues, coloquiales. En Italia este no es el caso. Los partidos políticos tienden a ser hostiles y ese es uno de los retos a enfrentar. También dentro del sistema político está insertado una gran red de mafiosos y de personas que no solamente forman parte de manera externa del sistema, sino que están dentro de la administración. Bueno, cosa que no es tan diferente a lo que pasa en algunos otros países. En el caso mexicano, bueno, es un sistema basado en el clientelismo y el poder, que cuenta con el apoyo del crimen organizado en algunos casos, porque no es esto de manera general y hay que tener cuidado en eso. Algunos movimientos sociales que están incluidos en el sistema político son algunos que están en pro de algunos derechos, como el caso de los inmigrantes de Medio Oriente, que como sabemos vienen pues, migrando de otras partes del mundo que se encuentran en guerra, como lo puede ser el ejemplo que tenemos más marcado, Siria, en Medio Oriente, o algunos otros países que se encuentran en constantes movimientos y que obliga a las masas a trasladarse a países como Europa. En el caso de Europa, uno de los movimientos importantes, por ejemplo, está el llamado Sardinas, que es un movimiento de izquierda que promueve los derechos humanos, la tolerancia y el respeto a los migrantes, cosa importante dentro del sistema político italiano. Por último, referente a Bourdieu y el sistema político italiano. Bueno, ya sabemos, Bourdieu habla sobre la cultura política, es un sociólogo, pero además habla sobre temas de cultura política, cultura cívica, cómo es que los electores entienden el sistema y, bueno, cuáles son las características que podríamos identificar de Bourdieu y el sistema político italiano. Bueno, respecto a algunas consideraciones del trabajo de este sociólogo, lo que podemos encontrar es que en la historia de Italia los procesos y las relaciones de poder tienen extrema relación con características de interés personal. La sociedad en Italia tiende a dirigirse en un sentido de características individuales, de como retos y aspiraciones individuales en lugar de comunitarias, cosa que sí es diferente en algunos otros países que pueden conformarse dentro de sociedades más estables. En el caso italiano es un poco más individual el asunto. El autor también trata las preguntas y respuestas en su estudio, en el caso, por ejemplo, de las encuestas. Es probable que algunos ciudadanos en Italia, por ejemplo, y esto lo dice Bourdieu, no lo dice los italianos, pero sí lo dice algunos electores, en ocasiones se pueden abstener de no decir cuál es su respuesta frente a algún tema, pero no se abstienen porque sean ignorantes o no sepan. Se abstienen por una impotencia de no poder hablar sobre cuestiones que realmente les causan pues, una inconformidad. En ese entendido, en Italia, por ejemplo, no todos son parte de la extrema derecha, no todos son ricos. Hay gente que es de izquierda, incluso con recursos buenos, que es de derecha, que promueve la defensa a los derechos humanos y algunas otras causas de características sociales importantes en materia de pobreza o de inmigrantes. Por otro lado, como principal característica del gobierno, este tiende a ser exclusivo, es una cultura política de los italianos. Y de acuerdo a su sistema político, la manera de elegir a sus dirigentes es de igual manera exclusivo. Este gobierno piensa bien en quién va a fundarse el poder
entonces no lo deja en manos de cualquiera. Debido a que la inestabilidad del sistema político italiano afecta algunas características nacionales, aún a pesar de este tema, como ya lo hemos venido diciendo, los italianos son fijos a mantener la estructura de su sistema político y aún a pesar de las dificultades a la hora de votar son participativos, no dejan que esta estructura caiga. Tienen un pensamiento nacionalista interesante en ese sentido. Y bueno, un último concepto del autor se da con el ejemplo del desvío. Dice que en situaciones de crisis tienden a florecer algunas características arraigadas, como en Italia, el fascismo, por ejemplo, que tiene esquemas de percepción de una extrema derecha y que hace cada vez más difícil diferenciar entre la democracia respetable y la que no lo es. Es difícil explicar todas las prácticas. Por último, quisiera mencionar, es difícil explicar todas las prácticas, opiniones políticas de su cultura política. Otro ejemplo recae en el efecto de los condicionamientos sociales, los indicadores del orden social o las posturas políticas. La religión en Italia es una forma feminizada de socialización política. Implica la asignación de una clase, que refuerza la idea personalista de pensar la miseria como condición personal, parecida a la enfermedad o la muerte. Este es un último dato que se queda a su consideración. Sin embargo, me parece importante tenerla en cuenta referente al sistema político y la cultura de los italianos. Bueno, esto todo cobra relevancia una vez que pues, entendemos que ha pasado por, como conclusión, lo que yo podría decir es que el sistema político italiano es complejo y se encuentra en una reestructuración pues constante. Entonces, los retos que puedan venir para significarían mucho, no solamente para su estructura en general, sino también para la sociedad y el futuro de sus instituciones. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.